Muy buenas noches, doctor Giovanni García, estimados compañeros. Esta es la participación del grupo 5, integrado por el señor Joseph Peredo, Celia Coronel, Estefanía Quispe, Enzo Albán y quien le habla, Antonio Ramírez. Vamos a tratar el derecho de asociación. El derecho de asociación es un derecho humano que permite a las personas organizarse para defender sus intereses. Es fundamental para la democracia y la participación ciudadana. Funciones: fundar y pertenecer a las asociaciones, reunirse pacíficamente, expresar opiniones políticas, participar en actividades culturales, económicas y sociales, tomar parte en cultos religiosos, fundar y afiliarse a sindicatos, elegir representantes para defender sus intereses. El derecho de asociación puede estar sujeta a restricciones previstas por la ley. Estas restricciones pueden ser necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la salud o la moral públicas. Protege por igual a las asociaciones formales e informales. Las asociaciones pueden elegir si funcionan sin inscribirse y no se les puede penalizar por ello. Es importante para los grupos minoritarios, o disidentes, ya que le permite ejercer o promover sus derechos. A continuación, mi compañera. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las diferencias y similitudes de la Asociación de Trabajadores, Sindicato de Trabajadores y Comité de Empresas, el concepto y la finalidad. Estas son organizaciones que representan a los trabajadores, pero con diferentes objetivos y alcances. La Asociación de Trabajadores es un grupo de empleados que se organizan para defender sus intereses laborales. También se les conoce como sindicatos. ¿Cuáles son las funciones de las asociaciones de trabajadores? Es negociar salarios y condiciones laborales, defender los derechos laborales, promover el bienestar de los trabajadores, asegurar condiciones de seguridad e higiene laboral, establecer un diálogo social entre los trabajadores y empleadores, capacitar a los trabajadores, educar a los trabajadores, promover la cultura de la rama de trabajo, llamar a la protesta o a la huelga. Las características de las asociaciones de trabajadores son entidades de representaciones de trabajadores. Se organizan en empresas con 30 a más trabajadores. Puede coexistir con otras organizaciones sindicales en el mismo ámbito de actividades. Son organizaciones sociales y legales. Legales. Están protegidas por el Estado. Los beneficios de las asociaciones. Los trabajadores pueden defenderse y ser promovidos. Los trabajadores pueden negociar, mejorar salarios y prestaciones. Los trabajadores pueden tener condiciones laborales óptimas. Los trabajadores pueden tener un respaldo y defensa de sus derechos. El Sindicato de Trabajadores es una organización de trabajadores que se une para defender y mejorar su condición laboral. Sus funciones incluyen representar a los trabajadores ante la empresa, negociar con los empleadores, estudiar las condiciones de trabajo, proponer mejoras laborales, defender los intereses de los trabajadores, realizar y firmar contratos colectivos, participar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con el trabajo, ofrecer asistencia legal, formación y capacitación a sus miembros. Los sindicatos pueden ser de empresa, de actividad, de gremio u oficios varios. Algunos ejemplos de sindicatos en el Ecuador son la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que agrupan a trabajadores industriales de servicios agrícolas públicos y privados. El Comité de Empresas. El Comité de Empresas es un órgano que representa a los trabajadores de una empresa. Sus funciones son representar a los trabajadores, negociar con la empresa y velar por sus derechos. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de las asociaciones de los trabajadores.
Como punto número uno tenemos que son entidades de representación de trabajadores. Esto quiere decir que las asociaciones existen para representar colectivamente los intereses de los trabajadores frente a los empleadores y al Estado. Como punto número dos tenemos que se organizan en empresas con 30 o más trabajadores. La ley suele establecer un número mínimo de de empleados para que se pueda formar formalmente una asociación. Esto asegura que haya representatividad real. Como punto número tres tenemos que pueden coexistir con otras organizaciones sindicales en el mismo ámbito de actividades. En una misma empresa pueden haber más de un sindicato o asociación y cada uno puede representar a distintos grupos de trabajadores. Son organizaciones sociales legales. No son simples agrupaciones informales, están reconocidas y reguladas por la ley, lo que les da derechos y obligaciones. Están protegidas por el Estado. Esto quiere decir que el Estado garantiza el derecho de la asociación y protege a sus trabajadores para que no sean solo asociaciones con despidos innecesarios por participar en estas organizaciones. Las asociaciones de trabajadores son una herramienta de defensa y negociación para los empleados que les permite unirse, fortalecer su voz frente al empleador y mejorar sus condiciones laborales con un respaldo legal. A continuación, mi compañero. Sindicato de Trabajadores. Es una organización de trabajadores que se une para defender y mejorar sus condiciones laborables. Sus funciones incluyen representar a los trabajadores ante la empresa, negociar con los empleadores, estudiar las condiciones de trabajo, proponer mejoras laborales, defender los intereses de los trabajadores, realizar y firmar contratos colectivos, participar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con el trabajo, ofrecer asistencia legal, formación y capacitación a sus miembros. Los sindicatos pueden ser empresas de actividad de gremio o de oficios varios, algunos. Como ejemplos, la Unión de Trabajadores del Ecuador, que agrupan a trabajadores industriales de servicios agrícolas, públicos y privados. Comité de empresas. El comité de empresas es un órgano que representa a los trabajadores de una empresa. Sus funciones son representar a los trabajadores, negociar con la empresa y velar por sus derechos. Funciones del comité de empresa: representar a los trabajadores ante la dirección de la empresa, negociar con la empresa sobre condiciones laborales, horarios, horas extraordinarias, etc. Informar a los trabajadores sobre temas que afecten a las relaciones laborales, vigilar el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social y de empleo, participar en la gestión de obras sociales, supervisar el código de conducta y la ética empresarial, garantizar que las normas laborales se cumplan, vigilar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, asegurar que haya igualdad en el trabajo. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Yo voy a hablarles sobre cómo se constituye el comité de una empresa en Ecuador. Bueno, en Ecuador el comité de empresa es un órgano representativo de los trabajadores frente a su empleador. Su creación está regulada en el Código de Trabajo y tiene como finalidad de defender los derechos laborales y participar en lo que es las negociaciones de condiciones colectivas, ¿no? Como características de este comité de empresas tenemos que tienen un número mínimo de trabajadores, las cuales se constituyen en los centros de trabajo como entre 30 o más trabajadores en relación a su dependencia. Sobre quiénes lo participan, pues participan todos los trabajadores de la empresa, sean permanentes, eventuales o interinos. Estos tienen derecho a un voto y a elegir a sus representantes. También sobre quiénes lo integran, pues estos pueden ser conformados por trabajadores de la misma empresa, garantizando que asimismo representen directamente a sus compañeros. La cantidad de miembros también depende mucho de los empleados de la empresa. En el Código del Trabajo establece escalas progresivas, comenzando desde 3 representantes de la empresa con 30 trabajadores. ¿Cómo será el procedimiento? Pues se convoca elecciones internas, se elabora una lista de candidatos, la votación es directa y secreta, perdón, y los más votados conforman el comité.
Y como finalidad que el comité de empresa tiene es representar a los trabajadores en las negociaciones colectivas, también velar por el cumplimiento de la ley laboral y la defensa de los derechos de los compañeros. Como conclusión, podemos decir que el comité de empresa es un mecanismo de participación laboral y obligatorio en las empresas medianas y grandes, que asegura la voz colectiva de los trabajadores en temas de negociación y también de condiciones de trabajo. Muchas gracias, profesor. Este es el grupo número 5.